otra vez a otro espacio de Leer por Leer, que, como todos ustedes entenderán, comprenderán y adivinarán, vamos a hablar, sí, de libros y de leer, claro. De Leer por Leer. Hoy tenemos a un lector. Siempre estamos hablando, al hablar de libros puede parecer que es una cosa ya para gente que no tiene otra cosa más que hacer, más que leer. Pero lo cierto es que aunque les pueda parecer difícil de creer, hay jóvenes, hay millennials que también leen, que leen bastante y que además leen muy bien. Así que hoy nos acompaña Julio Llorente. ¿Qué tal, Kiko? Un placer estar aquí. Pues igualmente, tenerte con nosotros. Julio es un millennial. ¿Se dice millennials eso de los de Yo, vuestra generación? La verdad es que los anglicismos no los domino, entonces no sé exactamente qué quieres decir con millennial, pero bueno. Millennials después de la generación X, la generación Y, con ese afán que tenemos de ponerle nombre y etiquetar todo, yo creo que se agrupa, aparte de tu generación, que es verdad que estáis viviendo que vais a vivir un cambio, hay quien se atreve a denominarlo casi ya de antropológico, ¿no? Y el transhumanismo, y vamos a decir, la tecnología. Lo cierto es que hay algunas cosas que no cambian tanto. Tú sí has seguido leyendo, al menos de forma tradicional, en un libro de papel. Desde pequeño, pues a mí mis padres me enseñaron lo positivo que es para el hombre leer. En un primer momento yo empecé a leer por simple entretenimiento. A mí me gustaba, pues empecé con Harry Potter y me entretenía muchísimo. Y luego también por curiosidad. O sea, más adelante ese entretenimiento pues también se combinó con curiosidad por saber, curiosidad por conocer mejor la realidad que nos rodea. Y algo de vicio, ¿no? Cuando le preguntaba, porque ahí tenemos algo de adicción. Eduardo García Serrano, cuando le preguntábamos por qué leíamos, yo creo que dio la mejor respuesta, que era esa, por vicio, por adicción. Es verdad, el conocimiento, la curiosidad. Pero déjame que insista en eso, porque no es normal. Bueno, quizás sí. Yo creo, eso es una opinión puramente mía, que tu generación lee incluso más que la nuestra. Has hablado del fenómeno Harry Potter, pero hoy estamos en esta librería, en este espacio magnífico que nos deja el Grupo Troa, la librería Troa en Madrid, y hablando también con responsables de tanto editores como responsables de librerías, entienden, también con educadores, entienden que vuestra generación, los millennials, han leído más que la nuestra. No sé si la nuestra estaba a lo mejor en el boom audiovisual, era todo televisión, no había... pero ahora, pues esos títulos que has dicho y más, es verdad que han dado un boom editorial, incluso comercial, a la literatura infantil. Pero sí me comentan muchos educadores que hay un salto que a partir de los 16, 17, 18 años, los jóvenes, o muchos de los que eran buenos lectores, dejan de leer. ¿Eso pasa, ha sucedido, ¿no? ¿Crees tú? Yo la verdad que la gente a la que conozco que leía mucho ya, con 14, 13 años, ha seguido leyendo. La verdad es que sí puede ser que, bueno, aparezcan otras prioridades, que quizás pues, la necesidad de estudiar, la carrera también quita mucho tiempo. Yo creo también que, o sea, el problema no es solo la cantidad de libros que leemos los chicos de nuestra generación, sino también la calidad de lo que leemos los chicos de nuestra generación. Es verdad que hay muchísima afición, por ejemplo, autores como Federico Mozzia, pero digamos que no es enriquecedor para... Está bien, efectivamente. Si leer a Paulo Coelho, claro, puede ser que no descubra tantas cosas, claro, para la curiosidad. O sea, está bien, está muy bien, sí, para saber cuál no es el camino. Todo lo que sea leer. Pero ha dicho, es verdad, ¿no? La calidad de lo que puede leer, sobre todo en esa primera adolescencia, incluso en la infancia, que es cuando se forja verdaderamente esa curiosidad, ese vicio, esa adicción a la literatura. Y tenéis a J.K. Rowling con Harry Potter, a Federico Mozzia y sus bueno, ciertos desvaríos sensuales, o sentimentales, mejor dicho. Pero había unos que eran los clásicos, ¿no? Que los leía yo y también mis padres, y también los padres de mis padres. Es decir, que durante un tiempo la literatura juvenil, siempre enriquecida en cada generación con autores y títulos nuevos, tenía algunos que eran pues, los verdaderos pilares de las bibliotecas domésticas. Estaba en las casas, siempre había, y siempre hay todavía, yo creo, un libro de Julio Verne o un libro de Mark Twain. A mí tanto la prosa de uno como de otro, o las historias de uno y de otro, me siguen interesando, me interesaban a los 14, a los 15, a los 18, exactamente igual que ahora. Pero
¿Crees que puede llegar también? ¿No hay un salto ya demasiado grande, ya no hay demasiadas revoluciones por en medio para que las historias... Digo esto porque vamos a hablar hoy fundamentalmente de Julio Verne y de Mark Twain. Hemos preparado un pack, luego les contará Paloma qué libros incluimos. Pero quería centrarme en Verne y en Twain. En Julio Verne, pues una de sus obras más representativas, La Vuelta al Mundo en 80 días, y en Mark Twain, en una quizá de sus menos conocidas, Juana de Arco. Pero volviendo a Twain, a sus más legendarias, ¿no? A Tom Sawyer, a Huckleberry Finn, son capaces de emocionar y de despertar tanta curiosidad y tanto interés como lo hacían en generaciones anteriores, o la tuya ya le queda como de algo demasiado arcaico. Bueno, yo creo que sí, porque al final Tom Sawyer y Huckleberry Finn son obras maestras de la historia de la literatura, y algo que caracteriza a las obras maestras de la historia de la literatura es que recogen temas que son universales, cuya validez es universal. Entonces, llegan tanto a un niño asiático como a un millennial, como a un... Y la verdad, eso ocurrió con... Yo, por ejemplo, leía a Tom Sawyer en el colegio, creo que en quinto de primaria, en clase de inglés, y toda la clase acabó encantada, encantada y enganchada a las aventuras de Tom Sawyer, y luego leímos por nuestra cuenta Huckleberry Finn. O sea. Qué suerte y qué bueno eso, lo de una clase encantada con un libro de lectura obligada. Yo creo que para los educadores, yo por lo menos que también a veces eran normativas estatales, ¿no? de lo que había que leer a determinadas edades, pero a veces se convertían en verdaderos enemigos de los lectores y de la literatura. Mucha gente, a mí me encantaba leer y odiaba leer lo que me mandaban, pero diría que en un 80% eran cuestiones o no adecuadas para la edad o auténticos ladrillos infumables que lo que hacían era pelearte con los libros. A mí me pasa eso en la universidad, me mandan muchísimos ladrillos y me quita eso tiempo pues, de leer lo que a mí realmente... Bueno, en la universidad está bien que haya que sufrir. Está bien, sí, no, está bien. Pero para generar el del lector, o sea, vosotros sí leísteis a Twain a los 10 años, qué maravilla, de colegio. Pero yo creo, no recuerdo si fue Twain o un cuento adaptado... Bueno, tenía algo que ver con Twain. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Porque a nosotros, sobre todo en nuestra generación, sí se daba mucho las ediciones capadas, las ediciones adecuadas como... No sé, yo creo que de alguna manera algunos editores o educadores o pedagogos entendían que los niños del final del siglo XX o los principios del siglo XXI eran más tontos que los del siglo XIX y que eran incapaces de entender la literatura hecha para chicos también, ¿no? Digo, hay que tener cuidado, todos los padres, si no vamos a leer cuando eran estos libros a nuestros hijos, o más que dárselos, yo siempre digo, ponerlos a su alcance, que es mucho mejor que colocárselos delante. Hay que tener cuidado de no caer en esas ediciones, por eso las ediciones que nosotros traemos, por ejemplo, la de Mark Twain y Julio Verne, son ediciones íntegras. Y es muy importante para aprender, aunque a veces Julio Verne tiene unos tochos, pero también... o sea, Harry Potter son unos libros que le gusta cuanto más gordos mejor. Sí, a mí el que más me gustó de Harry Potter fue el más largo, el de la Orden del Fénix, que tenía como 800 palabras, y es que los de Harry Potter los devoraba y al final si algo te gusta, o sea, la duración el número de páginas del libro tampoco te tiene que... Cuanto más mejor, efectivamente. Aquí lo de si bueno, si breve no encaja. En fin, pero vamos a centrarnos en alguno de estos autores, ¿te parece, Julio? Sí. ¿Tú prefieres a Mark o a Julio Verne? A mí siempre me gustó más Mark Twain. No sé exactamente, la ciencia ficción tampoco me ha atraído mucho nunca, y eso que Star Wars me gusta mucho, es algo paradójico, y siempre me gustó más Mark Twain. Pues, las aventuras que vivían me eran como más cercanas, o sea, tampoco sé muy bien explicarlo, al margen de que la ciencia ficción nunca me encantó. Yo no sé si tú eres más de Twain, o sea, a mí me cuesta elegir, quizá por épocas, pero vamos a ver, que Paloma nos cuente qué libros llevamos en este pack, con qué hemos acompañado a Mark Twain y a Julio Verne, y volvemos enseguida y seguimos hablando de estos dos autores con Julio Llorente. Hola Kiko, ¿qué tal? Aquí tenemos el pack Aventura con obras como La Vuelta al Mundo en 80 días o Juana de Arco de Mark Twain, obras clásicas que deberían estar en todas las casas, y recordamos a los espectadores que para adquirirlas deben llamar al 91 616 2464 y pagarían simplemente por estas 4 maravillosas obras 49,99 €. Pues esos son los libros que les ofrecemos en este pack. Y Julio Verne, yo te decía, Julio, que por épocas, ¿no? Quizá antes Julio Verne que Mark Twain, quizá porque lo leía antes, ya más los libros de Julio Verne,
tienes alguno que es un tratado de botánica, otro que es un tratado de ingeniería, otro de geografía, y es un personaje, él incluso como escritor y su vida complicada, divertida también que tiene, que interesa. Pero vamos a Twain, que modestamente yo creo que es superior, hombre, superior quizá, más relevante porque es el inicio. Decía Hemingway, que no es un autor de la que le tenga mucha devoción, pero bueno, que a veces acertaba, decía Hemingway que el inicio de la novela americana está con Mark Twain. ¿Coincide eso, no? Pues yo creo que sí, porque al final la novela americana estuvo también muy influenciada por toda la literatura británica, y yo creo que con Twain se produce una ruptura de eso, y creo que en ese sentido Hemingway sí está en lo cierto. Twain, es verdad que no es la literatura que se hacía en todavía los bostonianos, ¿no? en el este, demasiado europea. Y es verdad que Twain, que es un hombre que nace en Missouri creo, sí, y en 1835, si no... En el 35, sí. 1835, no recuerdo mal. Es verdad que hace le da a su literatura, a sus cuentos, un sabor genuinamente americano. Él era genuinamente americano. Claro, es que Tom Sawyer, Huckleberry Finn son casi autobiográficos. Sí, es verdad que él vivía más a orillas del Mississippi. Hay una anécdota que me hace mucha gracia, siempre la cuento cuando hablo de Mark Twain, que es de su madre, que por esto era bastante diablillo de niño, y varias de sus aventuras pues acababan casi como la de Tom Sawyer, a veces ahí rozando entre la comedia y la tragedia. Y una vez lo llevaron a su madre, a la que adoraba, por cierto, y le llevaron al pequeño Mark Twain, que no se llama Mark Twain, ¿cómo se llama? Samuel Langhorne, sí. Y es que no quiero decirlo porque pronuncio muy mal, pero yo digo como es Samuel Langhorne Clemens. Efectivamente. Pero vamos, lo pronunciaría mejor, Julio. Pero, digo, lo llevaron al pequeño Samuel a su madre, empapado, porque se había caído en el Mississippi, estaba jugando con unas barcas, y decía, este niño se va a acabar ahogado. Y le decía a su madre, no hay peligro de que acabe ahogado aquel que está destinado a la horca. Y es verdad que estuvo casi a punto de morir ahorcado en alguna ocasión. Estuvo ahí, y luego fue duelista, soldado confederado, minero en busca de plata, inventor, editor. Viajó muchísimo. Es verdad. Conferenciante también. Arruinado varias veces, como buen escritor, al fin y al cabo tiene... De hecho, al principio de su vida siempre anduvo buscando el dinero, siempre estuvo guiado por eso. De hecho, pues precisamente su trabajo en la explotación, en la explotación minera, estaba guiada por el deseo de conseguir oro, y al final ese deseo se frustró, y precisamente por eso al final tuvo que dedicarse a la literatura, pues no le quedó más remedio. Claro, cosa que le hizo. Y además luego también no tiene patentes, ¿no? De inventos, se fue inventor y luego le engañaron con una patente. Es una vida realmente divertida como son las de sus protagonistas. Pero no hablamos de Huckleberry Finn, que por cierto dicen que hubo una cierta polémica hace unos años porque decían que era un libro racista. Sí, porque incluía la palabra negrata. Sí, por el mismo... Sí. Cuando le acusaron a Twain, todavía en vida, de ser racista, él decía, a mí me da igual que sea negro, blanco o amarillo, es un hombre y no puede haber nada peor. Tiene visión pesimista del hombre. Y además eso se traducía en un escepticismo religioso también muy agudo, a pesar de haberle dedicado una geografía a Juana de Arco. Claro, por eso es decir, una persona pesimista, una persona que no se mete en distintas sectas, siempre... De todos modos, volviendo al tema del racismo, yo siempre vi, o por lo menos cuando la releí un poco más mayor, Huckleberry Finn como un canto contra la esclavitud. Claro, sí, completamente. Y me resulta ciertamente gracioso que haya gente que tache a Twain por ella de racista. Sí, bueno... Ha habido editoriales que han llegado a cambiar palabras de la obra, a quitar la palabra negrata y digamos, sustituirla por esclavo. Sí, claro, cuando entonces quita... Y a veces que es un canto a la libertad, fundamentalmente, ¿no? Sobre todo Huckleberry Finn, ¿no? El propio Huckleberry Finn y su esclavo, su esclavo no, en realidad es un esclavo huido de su pueblo. Es un canto absoluto a la libertad, así que efectivamente hablar de racismo ahí es complicado. Pero hablar del escepticismo religioso de Twain. Tiene incluso una novela, Un yanqui la corte del rey Arturo, en la que es una carga de profundidad contra el medievo, pinta la iglesia pues, con todo el tópico de oscurantista y tal, en contra del progreso. Y sin embargo escoge la misma época para deslumbrarse con una jovencita francesa del que dice que es el preferido de sus libros. Sí, además fue el que le dedicó más tiempo, 12 años de documentación con varios viajes a Francia y dos de escritura. Leyó las actas del juicio en el que se condenó a Juana de Arco
a muerte y además consideraba a Juana de Arco, creo que lo dijo en una conferencia más tarde, consideraba un alma divina, o sea, sentía verdadera devoción por Juana de Arco. Y volviendo al tema digamos, de la concepción de la Edad Media como algo oscuro, al final es genuinamente americano hasta en eso, o sea, en un cierto mesianismo, claro. O sea, en ver que la historia casi comienza con Estados Unidos y claro, y todo lo demás, que todo lo demás es oscuro. Sí. Es verdad, es verdad, es verdad. Pero sin embargo, encuentra la luminosidad en esos años oscuros, en Juana de Arco. Porque sus hijas acaban convirtiendo al catolicismo. También, sí, bueno, y él se alegró. Y él se alegró de que se convirtiesen. Y creía que era que la religión católica era el único consuelo que podía encontrar el hombre en la tierra. Yo creo que era también un cierto autoconsuelo, porque al final, si hubiese sido, digamos, protestante, al que solo le salva la fe, pues él no se podría haber salvado. Y digamos que con su geografía de Juana de Arco y alegrándose por, digamos que creyendo en la religión católica, sí tendría alguna opción de salvarse. Tendría alguna opción, está bien visto. Porque efectivamente se deslumbra Twain con Juana, con la muchachita de Domremy, que veía hadas alrededor de un árbol y que acabó liderando a Francia contra Inglaterra en aquella guerra larguísima y brutal que estuvo a punto de desangrar al país vecino. Y que es un personaje, si quieren metemos un poquito en Juana de Arco, cómo fue capaz de deslumbrar tanto a Twain, es un personaje al que todavía Francia sigue recurriendo. Los revolucionarios franceses quisieron quemar hasta sus reliquias y no pudieron. Es el único personaje de la historia. No, creo que me equivoco, pero no me acuerdo, porque hay otro que ha pasado hace poco por ahí, por los 3 procesos canónicos. Fue condenado, rehabilitada y después canonizada. Sí. Creo que hay algún otro, pero bueno, sí, ya lo buscarán. La rehabilitó Calixto III en 1400... La rehabilitación, sí. Y la beatificación ya en el siglo XX. La beatificaron en 1909 y finalmente la canonizaron en 1920. Pues la obra de Twain fue incluso determinante para su beatificación. Al final reivindicó un personaje pues, que había caído, fuera de Francia había caído más o menos en el olvido. Y sin embargo en Francia se regresa. Es decir, ahora los partidos políticos, hemos visto en las elecciones francesas, o anterior, el año pasado, se disputaban el legado de Juana de Arco. Es curioso, ¿no? En un país yo veo clara la heredera, pero bueno. Pero es curioso, ¿no? En un país que tan afirmativamente se demuestra laicista, y tal, sin embargo, Juana de Arco ahí siguen, esas estatuas no las van a quitar, ¿no? Tanto las que hay en Orleans como en el mismo París. Bueno, es que al final es un cimiento fundamental de la identidad francesa. ¿Pero por qué crees que un americano genuino, como decíamos de Twain, criado a orillas del Mississippi, puede llegar a sentir esa fascinación por una jovencita francesa? Pues yo me lo he preguntado y la respuesta a mi pregunta ha sido la falta de lógica. Yo no lo he llegado a entender nunca. Él no lo llega a entender, ¿no? Porque realmente es difícil de entender la historia de Juan. Difícil hasta de creer, ¿no? Parece que hay tantas actas y tantas cosas que lo demuestran así, pero claro, que llegase una chica ahí al principio y el propio reconocimiento de la Iglesia también. Sí. Es la verdad un personaje fascinante, fascina a Mark Twain, nos fascina también a nosotros, a mí personalmente, yo creo que coincides con además, uno de los, en su proceso de canonización, si no me equivoco, en las virtudes que se le demuestran, se incluye el patriotismo, vinculado al cuarto mandamiento y tal. Yo creo que hay pocos santos cuya una de su virtud demostrada, acreditada. Y es importante en tiempos en que tanto católico reniega del patriotismo. Claro, y importante también en tiempos actuales. En tiempos actuales en que parece que la discusión, ¿no?, del siglo XXI va a ser si la continuidad o no de las patrias y de las soberanías. Bueno, pero vamos a recordar, ¿con qué otros libros tenemos Juana de Arco de Mark Twain, el libro preferido del escritor americano? Paloma nos recuerda, ¿con qué otros títulos van? Pues sí, Kiko, como estabais comentando, estas 4 fantásticas obras son La Vuelta al Mundo en 80 días, Juana de Arco de Mark Twain, Sombrero de 3 picos y Fabiola. Recordamos a los espectadores que llamando al teléfono 91 616 2464 podrán llevárselos a casa por el precio de 49,99 €. Pues estos son los otros títulos, La Vuelta al Mundo en 80 días. ¿Tú eres anglófilo o no? No.
No, pues otra cosa está muy de moda. Sí, Vale. ya, es verdad, pero no, no. La anglofilia, ¿no? Yo soy hispanófilo, que está menos de moda aún. Efectivamente. Y Fabiola, si no has leído, te recomiendo mucho. Tiene paralelismos con, Pues me con lo Juana, apunto porque no lo he leído. con Juana de Arcos, una patricia romana. Y en fin, ya va siendo hora de que nos marchemos. Julio, ¿nos acompañarás otro día en Leer por Leer o no? Encantado, encantado. Pues encantados también estaremos de tenernos y seguro que también nuestros oyentes. Hemos hablado de Mark Twain, hemos hablado de Juana de Arco, hemos dado una pincelada a Julio Verne. Hemos querido saber cómo los millennials leen y lo siguen haciendo, por lo menos Julio Llorente. Yo creo que muchos más. Y más incluso que nosotros. Y nada más, dentro de poco les traeremos más libros, más invitados y más invitaciones a que sigamos todos leyendo por leer.